Bueno, buenos días a todos. Ya está ahí el nombre de la charla, que es Señales de los Últimos Tiempos. Bueno, cuando hablamos de los últimos tiempos, a veces uno está esperando que caiga una cometa, que aparezca eh, algo catastrófico en el momento. Y sí, va a llegar ese momento, pero vamos a estar pensando en qué son los últimos tiempos, en qué consiste ese término, más si lo definimos en cuanto a la Biblia, ¿no? Los últimos tiempos abarcan el periodo entre las dos venidas de Jesús. Eso es la definición sencilla. Abarcan el periodo entre las dos venidas de Jesús. Vamos a verificar eso más adelante y explicar cómo también es otra cosa, también es ahora. La primera venida, que aparece en Marcos 10, 45, Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como un rescate por muchos. Entonces, ahí explica por qué vino. Vino para dar su vida como rescate. Ahora, esta palabra rescate en el Nuevo Testamento en griego aparece solamente en estos dos lugares. Mateo 20, 28, Marcos 10, 45. Pero la idea de rescate en el Antiguo Testamento tiene una larga historia. Empieza, por ejemplo, si uno lee en el Éxodo, cuando con la 10ª plaga se mata el cordero de Pascua, cosa que se sigue observando hoy en día en la comunidad judía, que es lo que Jesús conmemoraba en la última cena. Ese cordero rescataba al primogénito de cada familia. Su sangre compraba, rescataba al primogénito de cada familia. Y si no lee el Antiguo Testamento, cuando leemos de los sacrificios de animales que hacían en la religión judía, el rescate muchas veces era de un animal que se sacrificaba. La persona que ofrecía el animal ponía su mano sobre la cabeza. Poner la mano sobre la cabeza identificaba a la persona con el animal que se sacrificaba como rescate por esa persona. Entonces, la idea de rescate tiene un sentido de sacrificio, de sangre derramada por otro. Entonces, Dios eligió un pueblo, el pueblo judío, para que hubiera un pueblo en toda la tierra esperando un Mesías. No entendían que el Mesías iba a rescatarlo con su sangre. Esperaban otro tipo de Mesías, un Mesías que sería victorioso, que iba a sacar a los romanos encima de Palestina, un Mesías que iba a sentarse en un castillo. Pero Jesús explicó: mi reino no es de este mundo. Todo el concepto de reino que tenemos nosotros es todo lo contrario de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es cuando Dios interviene en la historia y nos rescata del mal y nos salva en la cruz de Cristo. Entonces, cuando pensamos en rescate, estamos pensando en esa venida. La venida de Jesús, que da su vida en la cruz como rescate. La segunda venida también está mencionada en Marcos y Mateo. Entonces, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene o vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Eso es la segunda venida de Jesús. Nosotros vivimos entre esas dos venidas. A veces preferimos pensar que vivimos en el siglo XXI, vivimos en un tiempo en que estamos luchando con la pandemia mundial, vivimos de otra forma. Pero es importante que los cristianos sepamos ubicar nuestro tiempo entre las dos venidas de Jesús. Esos son los últimos tiempos. Acá lo tienen gráficamente. La cruz, la primera venida, y esa flecha a poner hacia abajo, sería cuando señala, o sea, simboliza cuando Jesús vuelve. Esos son los últimos tiempos. Ahora, lo que quería mencionar hoy es cuáles son algunos síntomas de los últimos tiempos, y no voy a poder hablar de todos los síntomas, porque supongamos que uno está hablando de una enfermedad y empieza a hablar de todos los síntomas, bueno, no termina más. Pero vamos a ver que en los evangelios sí se habla de los últimos tiempos y cómo los cristianos a veces reaccionamos frente a esos síntomas. ¿Cuáles son las formas en que nosotros podemos y a veces no reaccionamos como debemos? Entonces, el pasaje que leyó Jonathan, lo vamos a estar mirando hoy. Lo voy a leer desde acá porque no lo veo bien. Esto está en Mateo 24, está también en Marcos, Lucas. Todos los evangelios hablan de lo que se llama un discurso apocalíptico que tiene que ver con los últimos tiempos. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el fin del mundo, el juicio final, la última venida de Jesús. Entonces, estas son señales de los últimos tiempos. No mencioné el versículo 10, que dice que habrá mucha persecución, que es otro síntoma. Y si nos preguntamos hoy en día si somos perseguidos, podríamos pensar que no. Pero el apóstol Pablo prometió en Timoteo que los que quieren llevar una vida piadosa serán perseguidos. Es una promesa. Y cuando Jesús habla a sus discípulos en el Sermón del Monte, dice que cuando los atacarán con mentiras y los maltratan por mi nombre, pónganse contentos, así persiguieron a los profetas. Entonces, si uno es discípulo de Cristo, en los últimos tiempos va a ser perseguido. Pero no quería enfatizar eso tanto hoy, porque el tiempo es poco. Entonces vamos a quedarnos acá a partir del versículo 11. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas? Habrá muchos falsos profetas. Engañarán a muchos. Habrá tiempo de mucha maldad. El amor de algunos cristianos se iba a enfriar. Algunos iban a ser fieles hasta la muerte como testigos. Algunos iban a ser fieles hasta la muerte como testigos. Y estos, los fieles, darán el testimonio del Evangelio a las naciones y luego vendrá el fin. Ahora, se aluden a este versículo de Mateo en Apocalipsis capítulo 2. Pero quería empezar
explicándole qué es una alusión. A los que hemos vivido en Argentina acá bastantes años, o somos argentinos, o son argentinos, escuchan la frase, la casa está en orden. ¿Ya saben a qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Alguien de acá? Me refiero al momento en que Alfonsín se apaciguó una sublevación militar, y en Pascua, no me acuerdo el año, 1980 y algo, cuando ya había todo en paz, Alfonsín dijo, la casa está en orden. Cuando yo digo Alfonsín dijo eso, es una cita. Pero cuando yo aludo a la frase, la casa está en orden, y los argentinos entienden esa frase, entonces es una alusión. Bueno, el Apocalipsis es un libro construido sobre alusiones, no sobre citas. Nunca va a decir el profeta Isaías dijo, nunca va a decir, nunca hay ninguna cita directa, jamás. Hace poco estuve leyendo un autor que menciona que hay como 1500 alusiones al Antiguo Testamento en el Apocalipsis. Ahora, ¿qué pasa con eso? Los que no son argentinos o no estaban acá durante los primeros años de democracia, ¿cómo se sintieron cuando le pregunté a qué se está aludiendo cuando digo la casa está en orden? Y no entendieron. No sabían a qué se aludía. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros cuando escuchamos hay 1500 alusiones al Antiguo Testamento en Apocalipsis. Ah, no vamos a entender nunca. Pero vamos a hacer la pregunta de otra forma. ¿Por qué Jesús reveló el Apocalipsis recurriendo a alusiones? ¿Será que Él quiere que su pueblo, que los cristianos conozcamos la Biblia? ¿Será que quiere que nosotros sepamos reconocer alusiones al Antiguo Testamento y al Nuevo? ¿Será que Él quiere que conozcamos nuestro libro? Que pasemos tiempo pensando en cómo Dios, el Dios que es ahora, es el Dios que era y el que vendrá. Porque cuando pensamos en el Dios que vendrá, estamos pensando en el fin de los últimos tiempos. El Dios que era, así como actuaba en el Antiguo Testamento, cuando alude el Apocalipsis a eso, es el Dios que es, actúa así ahora en su pueblo. Entonces, ahora vamos a ver que además el Antiguo Testamento alude al Nuevo, sobre todo si uno lee la última parte de los Evangelios, y que Jesús habla de la caída de Jerusalén y del fin del mundo. Ahora vamos a ver cómo entendemos esta alusión. ¿Lo leímos o no lo leímos? No me acuerdo. Sí. Este es el párrafo. Lo voy a leer de vuelta para que lo tengamos presente. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga fiel, firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todas las naciones como testimonio de las naciones y vendrá el fin. Entonces vamos a volver a algo que nos ayude a entender el Apocalipsis. El Apocalipsis empieza diciendo, usan una palabra que significa comunicar con símbolos. Empieza diciendo que va a comunicar la profecía con símbolos. Entonces, nos complicó más la vida. Usa el lenguaje simbólico y hace alusiones. Y a veces lo combina, pero es cuestión de acostumbrarse. Si uno aprende que la luz roja simboliza parar y la luz verde simboliza cruzar, bueno, se va a manejar mejor en la vida. Entonces vamos a dar algunos símbolos de Apocalipsis. Uno son los números.
Perdón. Hay un contemporáneo de Juan, en el primer siglo, que se llama Filón. Filón de Alejandría fue un filósofo judío. Y mucha gente dice número 7 es perfecto, 6 es tanto, 10 es tanto, bueno, pero no citan a nadie. Bueno, Filón de Alejandría decía que el 7 es un número que totaliza. Por ejemplo, la cumbre, esto Filón de Alejandría, no estoy diciendo esto que sea cierto, prepárense. ¿Cuántos orificios hay en la cabeza del hombre? 2, 4, 6, 1, 2, 7. El hombre, como es la culminación de la creación de Dios, tiene una totalidad de orificios en la cabeza, el 7 totaliza. La forma de pensar de Filón de Alejandría no es algo bíblico, pero muestra que en esa época la gente sabía que el 7 totalizaba. Decían que hay 7 vocales en griego, todas las vocales, hay 7 planetas, hay más, ellos conocían 7. Pero en el Apocalipsis, ¿qué encontramos? Encontramos un cordero, un rollo sellado con 7 sellos, que significa que está totalmente sellado. Dice que nadie lo puede abrir. La cerradura es total. Solamente uno lo puede abrir. El león de la tribu de Judá. Después leemos que está dirigida a las 7 iglesias de Asia. Son 7 iglesias reales, pero representan toda la iglesia. Por eso el 7 es tan importante para nosotros. Porque si 7 son estas 7 iglesias, pero también es nosotros, la iglesia, tenemos que hacerle al Apocalipsis una doble lectura. ¿Qué es lo que quiero decir por una doble lectura? Tenemos que leerlo pensando en qué entendieron estas 7 iglesias, cómo la entendieron, qué vivieron, porque ellos, igual que nosotros, tenían que luchar con 1500 alusiones al Antiguo Testamento. La mayoría no eran de ascendencia judía, la mayoría se habían convertido en paganismo. No nos llevaba ninguna ventaja. Yo creo que nosotros llevamos más ventaja, porque tenemos Biblias impresas, tenemos Biblias digitales, etcétera, etcétera. Bueno. Pero la doble lectura es que dice para cada iglesia y que dice para nosotros. Símbolos, otros símbolos. Hay 7 candelabros. Ahora, a veces en Apocalipsis te ayuda, dice, esto significa esto. En capítulo 1 dice, los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Listo? Entonces uno sabe, iglesia igual, candelabro igual a iglesia. ¿No? Sencillo, no es tan complicado. Después, llegando al capítulo 11, va a ver que hay 2 testigos que son 2 candelabros. Entonces, empezamos a juntar hilos. Si los candelabros son iglesias, si los candelabros son testigos, significa que las iglesias somos testigos. Somos testigos de Jesús. Damos testimonio acerca de Jesús. Esa es la forma en que el candelabro da luz. Así iluminamos. Iluminamos al mundo con el Evangelio. Ahí empezamos a ver la alusión a Mateo 24. Esto es la carta a la iglesia de Éfeso.
Y vamos a leerlo. Voy a hacer un poco más grande. No. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, o sea, tiene las 7 iglesias. Perdón, tienes las 7 estrellas, son 7 ángeles enviados a cada iglesia. Y camina en medio del candelabro de oro. ¿Qué significa eso? Jesús camina entre las iglesias, está presente. Ahora, ¿por qué es importante ese detalle que está presente? Porque cuando hablamos de los últimos tiempos, de la primera venida de Jesús y hasta la última venida, estamos, bueno, no está. Vino, se fue y vuelve. El Apocalipsis dice que está, camina entre las iglesias, está presente. Inclusive varias veces va a decir, si esto no pasa, yo vendré a ti. Como pasa en esta iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré de su lugar tu candelabro. Vamos a ver cómo esto alude a Mateo 24. Mateo 24. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, lo que está en Mateo 24 aparece en el Apocalipsis como falsos apóstoles. Un falso apóstol es un falso maestro, un falso profeta, su forma. Jesús había dicho esto iba a pasar en últimos tiempos. Estos falsos profetas engañarían a muchos. En Éfeso, la iglesia habían llegado personas que dicen que son apóstoles. La iglesia la puso a prueba y mostró que son falsos. Son falsos. O sea, aparentemente tenían en cuenta que tenían que reconocer la falsedad y que habría falsos profetas. En Mateo dice que habría mucha maldad. En Éfeso, el cristiano no soporta a los malos y pone en evidencia su falsedad. O sea, hasta ahí la iglesia estaba portándose bien conforme a los síntomas. Después, al haber mucha maldad, el amor de muchos se enfría, y en la iglesia de Éfeso había pasado eso. Habían perdido su primer amor. Ahora, ¿alguna vez han estado en una situación, porque esto está escrito en cristianos, en que tienen que enfrentar una situación en que hay tanta maldad, algo que es tan malo, que se enfrenta con tu fe en Jesús como tu Señor, te choca, te empuja, y
después salís y te cuesta hablar de Jesús a la gente. ¿Has pasado por algo tan malo que te enfría el amor? Esto es lo que pasaba en Éfeso. Y esto es lo que no nos tiene que pasar. No nos tiene que pasar. Porque vivimos en un mundo que no reconoce a Jesús como Señor. Vivimos en un mundo que no da importancia al hecho de que Jesús vino, murió, resucitó para salvar a la humanidad y que vuelve. El mundo reconoce eso. Entonces vamos a chocar y vamos a encontrar que la gente no vive según esas normas de pensar que Jesús es el Señor. No vive así. Nosotros muchas veces somos tentados a no vivir así, pero recapacitamos y volvemos. Pero a veces cuando llegas mucho con el mal, perdés tu capacidad de hablar de Jesús a la gente. Y eso es el riesgo que corremos en los últimos tiempos, viviendo entre las dos venidas de Jesús. Cuando eso pasa, la iglesia deja de ser candelabro, deja de ser testigos que anuncian el evangelio a los perdidos. Pero algunos van a ser fieles hasta el fin, anunciarán el evangelio como testimonio a las naciones. En Apocalipsis 2 vemos que los cristianos pueden arrepentirse, pueden recapacitar y pueden volver a su primer amor, su deseo de dar a conocer el evangelio a los demás, a su entidad de candelabro, su entidad de testigo, su entidad de persona que sabe que Jesús es el Señor. Pueden recapacitar, pueden arrepentirse. Jesús dice, arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. Aparentemente, cuando esa iglesia recién empezó, o ese cristiano como comunidad había empezado, tenía un fervor de evangelizar. Pero tanto luchar contra falsos apóstoles, tanto luchar contra aquel que se niega el mal, se cansaron. Se cansaron. ¿Y qué pasa cuando dejen de predicar? Jesús va a sacar el candelabro de su lugar, van a dejar de ser iglesia. Ahora encontramos esto. El evangelio se va a anunciar como testimonio a las naciones y luego vendrá el fin. Ahora, si la iglesia no recapacita, si no vuelve, Jesús vendrá y deja de ser candelabro. Ahora, cuando dice acá Jesús vendrá, yo vendré y saco tu candelabro de su lugar, no está hablando del juicio final. Está hablando de una intervención de Jesús en la vida de esa iglesia, en que deja de bendecir su obra evangelizadora porque no están evangelizando. Dejan de ser luz, dejan de ser testigos. Entonces, Él vendrá y saca su candelabro de su lugar. Dejan de ser su iglesia. Es una advertencia muy importante para los últimos tiempos. Ahora, en los últimos tiempos Jesús viene. Siempre está viniendo Jesús. Vino y vendrá. Pero viene, es el que viene. Entonces, como el que viene, está viniendo siempre a la vida de sus iglesias. Siempre interviene. Lean el Apocalipsis. Fíjense cuántas veces Él va a decir, vengo a ti. Por ejemplo, no quiero entrar en esto porque Apocalipsis es largo, pero en la iglesia de la Odisea, que es la última de las 7, donde no necesitan de Jesús, Él está afuera llamando a la puerta. Ya está la puerta, ya vino. O sea, en el Apocalipsis, las 7 iglesias, la primera y la última son las que son casi rescatables. Hay algunas que están mejor. Pero todas somos nosotros, somos toda la iglesia.
Mateo 23 termina diciendo, darán a conocer como testimonio el Evangelio de las naciones y vendrá el fin. Mateo termina diciendo, vayan a todas las naciones y daré a conocer el Evangelio. Y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él está caminando en nuestras iglesias ahora, está con nosotros, nos anima, nos predica, nos sacude cuando nos hace falta, nos reconforta, nos da fuerza, nos da ánimo, pero siempre nos lleva a pensar, ¿es Jesús nuestro Señor? ¿Estoy siguiendo a Jesús como mi Señor? ¿Qué te pasa? O sea, a ver cómo vamos con el tiempo. Vamos bien. ¿Qué pasa si necesitas reafirmar tu identidad de testigo de candelabro? Pensar tiempo pensando en cómo es el amor de Dios por el mundo. En el Evangelio de Juan dice que Jesús vino a su propio mundo, al mundo que él hizo, y no lo recibieron. Piensen en eso. Vino al mundo que él creó, que él hizo, y no lo recibieron. Ese mundo, Dios amó a ese mundo. Ese es el amor de Dios al mundo. Cuando dice que amó al mundo, está hablando del amor de Dios por su enemigo. Porque hasta que reconozcamos a que Jesús quiere ser nuestro Señor y ordenar nuestras vidas, no somos sus amigos, no somos sus discípulos, pero murió por nosotros. Todos estuvimos en esa situación de que amó al mundo y estábamos en el mundo. Entonces, pasar tiempo pensando en el amor de Dios por el mundo. El amor de Dios por su enemigo. Medita el amor de Dios por vos. Si has arrepentido de tus pecados, si has sido bautizado, perdón, tus pecados, has sido crucificado con Cristo. La Biblia habla de ser crucificado con Cristo, es un verbo, medio raro el verbo, pero aparece 3 veces. Aparece justamente cuando hay 2 ladrones que están crucificados con Cristo. Aparece ese verbo. Literalmente estaban crucificados al lado de Jesús. Después, en Romanos 6, dice que cuando bautizamos, nuestro viejo ser fue crucificado con Jesús cuando nos sumergimos en el agua, porque tuvimos fe en que Jesús resucitó y murió por nosotros. Nuestro viejo ser crucificado y al ser resucitado andamos en novedad de vida. La tercera vez es cuando Pablo dice, fui crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La vida que llevo en la carne vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. O sea, meditar no solamente en que Dios amó al mundo, pero vos, si ya aceptaste el llamado de Jesús, pensá en que Él te amó a vos y te sigue amando. Después arrepiéntete. Habla con Dios de tu necesidad de volver a hacer luz. Pedile poder evangelizar con palabras y con hechos. O sea, siendo parte de ese candelabro que es la iglesia, siendo parte de ese testigo que es la iglesia ante el mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, hablando a sus discípulos, los que están aprendiendo a seguirle. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse. Y se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que los puedan ver la buena obra de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ahora, esto es muy difícil. Nosotros queremos hacer las buenas obras para que piensen bien de nosotros, ¿no es cierto? Mira, le presté plata, va a pensar que soy su amigo.
No es así. Yo le abro la puerta, me tiene que decir gracias. De alguna forma, nuestra fe en Jesús tiene que compenetrarnos tanto que la gente sepa, lo está haciendo porque sigue a Jesús. Tiene una fe en Jesús como su Señor. Está viviendo así porque quiere seguir a Jesús. Esto es lo que yo, a mí mismo y a todos nosotros, nos invito a siempre arrepentirnos buscando que las cosas se hagan para la gloria de Dios. Y que sea no solamente en hechos, pero también en palabras, que sean cada vez más sinceras, que cada vez seamos más personas que aceptemos el rescate de Jesús en nuestro lugar y sepamos brindárselo a los demás. Vamos a orar. Padre, gracias por los últimos tiempos en que vivimos, que son momentos en que podemos obedecerte, darte a conocer. Pedimos, Señor, tu perdón donde fallamos y pedimos que podamos verte o sentirte o pues, de alguna forma ser que estás con nosotros con la fe para darte a conocer. Damos gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.